Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos prepare la finalidad por la que tú estás aquí y por la que yo estoy aquí. Es que la presencia de Dios descienda a nuestra vida, que podamos movernos y fluir en lo que Dios quiere hacer el día de hoy en tu corazón, y que tengamos un corazón abierto para que cuando uno está en la expectativa de recibir algo grande de parte de Dios, nosotros lo recibimos. Cuando venimos con la misma actitud, con el mismo sentir, sin expectativas, no pasa nada en el corazón. Porque todo en el reino de los cielos depende de la honra que tú le das a Dios. Y si tú no sabes honrar a Dios con tu corazón, porque a Dios no se le honra con la cabeza, sino que si no lo sabes honrar con el corazón, te vas vacío, con ideas, con conceptos, con alguna manera de ver las cosas, pero siendo la misma persona, con el mismo proceso de pensamiento, con la misma manera de resolver las cosas, porque no te cambió en nada la palabra de Dios. Y he titulado el tema del día de hoy, el cómo honramos a Dios determina lo que recibimos. El cómo honramos a Dios determina lo que recibimos. Y cuando nosotros estamos platicando con otra persona, pero estamos con los ojos cerrados, tú no estás honrando a nadie. Estás en tu comodidad. Estás en tu posición de rebelión en tu corazón, aunque no te des cuenta. Porque eres muy importante tú. Y tú quieres tu comodidad. No que Dios haga algo en tu vida. No que Dios cambie tu vida. Sino a ver qué, dentro de las ideas que traes, dentro de las cosas que analizas, a ver qué es lo que llega. Sí, bueno, lo que importa es cómo está tu corazón. Si estás dispuesto a oírlo, a verlo, a honrarlo. Y se honra a una persona cuando tiene ese corazón abierto. Pero imagínate que estás hablando que viene el Señor Jesús. Y el Señor Jesús te está compartiendo algo y tú estás así. ¿Será eso honrar a Jesucristo? ¿O estás viéndolo, pero tu cabeza está en mil cosas? Tu cabeza está pensando en mil y una cosas. ¿Será eso que estás honrando? ¿O es más importante tus ideas? ¿Es más importante tus proyectos? ¿Son más importante tu trayectoria y tu propósito que lo que Dios quiere para tu vida? Y es lo que tenemos que ver en nuestro corazón. Eso se llama orgullo, altivez. Y eso es lo que impide escuchar la voz de Dios. Y solamente el que puede ejercer, como lo decía el domingo pasado, el poder de la humildad, puede recibir algo de parte de Dios. El que no recibe, el que no ejerce ese poder de la humildad, donde yo no soy el importante, sino es la palabra de Dios lo más importante, entonces va a ocurrir algo en mi corazón, porque estoy abierto. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que prepare nuestro corazón, no nuestra cabeza, porque podemos ser muy brillantes, pero la palabra de Dios no son ideas. La palabra de Dios es espíritu y es vida. No son ideas, no son conceptos. La palabra de Dios es espíritu y toca el espíritu y produce vida.
Cuando tú estás abierto, el Espíritu de Dios te puede hablar y te puede ministrar. Y puede ministrar a lo más profundo de tu corazón, y tu corazón es completamente transformado. Y vamos a orarlo, vamos a decirle: Señor, si ves algo que yo ya no me doy cuenta, porque en mi trabajo estoy pendiente con los ojos abiertos, todo eso, pero vengo aquí y tengo una actitud religiosa. Cuando es la hora de compartir la palabra, estoy orando. Pues si no es la hora de orar, es la hora de recibir. No es la hora de tener los ojos cerrados. Es el momento de abrir el corazón y se ve con los ojos. ¿Me entienden? No lo estoy regañando. Le estoy hablando de las actitudes que llegamos a tener en el corazón, que con el tiempo no nos damos cuenta. Padre, gracias por este día tan especial. Señor, gracias por el regalo que nos das de recibir a tu Santo Espíritu en nosotros, de abrir nuestro corazón a lo que tu Espíritu nos quiere hablar y ministrar. No es el hombre, eres tú. No son las palabras del hombre, sino son tus palabras las que nos cambian y nos dan significado, nos dan vida y que transforman nuestro espíritu. Padre, gracias. Espíritu Santo, háblame. Muévete en lo más profundo de mi corazón. Remueve todas las cosas que se necesitan quitar. Y pon este orden y disciplíname para que pueda vivir conforme a tu palabra, haciendo la voluntad del Padre. Te doy gracias porque sé que estás aquí, sé que este es tu lugar, sé que tú has tomado autoridad sobre este lugar y todos nosotros te honramos y te damos la gloria. Espíritu Santo, muévete en nuestro corazón. Te damos gracias, Jesucristo, por ser el centro de este lugar, el corazón que nos mueve a cada uno de nosotros y la vida que nos transforma a cada uno de nosotros. Te bendecimos y te damos gracias. Padre, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Me dicen que traiga cola loca para que se me pegue aquí y entonces ya todos me escuchen. Bueno, voy a procurar. La palabra, habíamos mencionado el domingo anterior, que la palabra de Dios puede ser, cuando tú la recibes, una palabra de parte de Dios, puede ser algo teórico que tú ya conoces, que tú ya has leído en la Biblia y lo recuerdas y solamente produce un recuerdo de memoria. Pero también puede ser realidad y no solamente teoría. Por una parte es la teoría y por otra parte es la realidad. Son dos cosas. Teoría porque ya la hemos escuchado. Teoría porque ya la hemos leído y la hemos aprendido. Pero realidad, cuando te mueves, actúas y no puedes ser la misma persona después de escuchar esa palabra. Eso es cuando se hace realidad en nuestro corazón. No volvemos a ser los mismos. La palabra y Dios, que es lo mismo, actúa en nuestro corazón cuando nosotros decidimos caminar conforme a la verdad que hemos recibido en nosotros. La palabra de Dios no se activa mientras tú no te muevas. La palabra de Dios es espíritu cuando para ti, en tu espíritu, es una realidad y te empiezas a mover en esa verdad. Entonces Dios activa su palabra y se cumple su palabra
en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin que entiendas, dice que sin fe lo que agrada a Dios, lo que abre las puertas del cielo para que tú puedas entrar en la presencia de Dios, no es tu conducta, es tu fe. Y cuando tú no te mueves en la fe, no puedes agradar el corazón de Dios. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces me está diciendo que para que puedas tener acceso y recibir algo, lo que sea, de parte de Dios, es necesario que tú no solamente esa fe que tú tienes esté en tu mente, sino que te muevas de acuerdo a eso. Y eso quiere decir que crees que Dios es real, que Dios lo que dice, lo cumple. Y es galardonador de los que le buscan, no los que esporádicamente van a ver qué encuentran con Dios, sino los que están buscando a Dios. Es una búsqueda, es un luchar para que se rompan mis hábitos, mis costumbres, mi manera de vivir, mi manera de hacer las cosas, porque nos acostumbramos a nuestra manera de relacionarnos con Dios. Nos acostumbramos a nuestras formas de leer la Biblia y dejamos de buscar a Dios. Ya es mi forma, ya es mi costumbre, ya es mi manera. Y Dios no es estático. Dios empieza a cambiar por completo nuestra vida y nuestro corazón. Cuando tú empiezas a moverte y en esa búsqueda y no te conformas con lo que habías experimentado hace 10 años o hace 20 años, sino que quieres más y más de Dios y quieres que Dios empiece a llenar tu corazón y transformar tu vida, en esa búsqueda tú lo vas a encontrar. Y dice que es galardonador. ¿Qué quiere decir? Que te va a bendecir, que te va a dar lo que tu corazón necesita, que va a poner en tus manos la bendición para que seas transformado, para que seas muy bendecido. Por lo tanto, el medio que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros para acercarnos a Él es la fe. Y esa fe es la que nos hace transformar nuestra vida. Entonces nos está hablando que tú te puedes mover en el poder de Dios o te puedes mover en el poder de tus fuerzas. Dos maneras. O te mueves en el poder de Dios o te mueves en el poder de tu fortaleza. ¿Qué es moverse en el poder de Dios y qué es moverse en el poder de tus fuerzas? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice por otra parte que cuando tú actúas conforme a una palabra que se te dio, si viene un profeta o una persona te dio una palabra profética y tú empiezas a caminar en esa palabra profética que Dios te dio, casi siempre ocurre que cuando empezamos a caminar en esa palabra profética no ocurre nada. Tú dices, es que me declararon esa palabra, me dijeron esa palabra y esa palabra la verdad que sí me gustó. La verdad que sí me movió, sí me asombró, pero te empiezas a mover en esa palabra y no pasa nada. Te dijeron que tú ibas a orar por la gente y que iban a correr milagros sorprendentes. Y oras por el que está medio enfermo y se enferma más. Tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Si Dios dice que yo me mueva en la palabra, que es una palabra profética para mi vida, ahora o no ocurre nada, o lo que ocurre es que se ponen peores las cosas y hay mayor adversidad. Lo que nos está enseñando es a movernos en una unción completamente diferente, una unción de milagros, de señales, de maravillas delante de Dios. Y quien va a respaldar eso no es tus deseos, no son tus ganas,
sino el poder del cielo, el que va a respaldar esa palabra. Si esa palabra viene de parte de Dios, Dios la va a respaldar en la medida que tú le otorgues esa fe a esa palabra que se te ha dado en tu corazón. Una palabra que viene del cielo y que ocurrió en tu corazón, pero ahora hay otra palabra que viene de tu cabeza. Y empiezas a entrar en una lucha tremenda, porque cuando tú oraste y no ocurrieron las cosas, como la palabra profética que se te dio, tú empiezas a hacer toda una teología de por qué no ocurrió nada. Y empiezas a buscar versículos, hasta, por eso digo una teología, empiezas a buscar versículos para justificar el por qué no ocurrió nada. Y entonces ya te estás moviendo en tus fuerzas y ya no en la palabra que recibiste de parte de Dios. Y esa palabra viene con el respaldo del cielo y la otra viene con el respaldo de tu mente, de tus fuerzas. Esto, como había mencionado el domingo anterior, es lo mismo que pasó con Adán. Adán estaba en la presencia de Dios, se movía en la presencia de Dios y caminaba en la presencia de Dios. Sabía que el propósito de Dios se estaba cumpliendo en su vida y que todo lo que Dios había puesto en su corazón, Adán se movía en eso. Su identidad de Adán se la había dado el Señor. Vivía en una armonía y en una paz extraordinaria el hombre en ese lugar, en la presencia de Dios. Pero Adán tenía en el huerto el árbol de la vida y necesitaba todo el tiempo comer de ese árbol de la vida para poder tener la vida de Dios y poder vivir en la presencia de Dios. Y Adán comía, Adán se alimentaba de esa vida de Dios y se movía en las cosas de Dios. Y le dice Dios, vas a tener que escoger si quieres tomar otra decisión, si vas a comer del árbol de la vida, que es mi palabra, o vas a tener otra opción de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y a veces como que no entendemos lo que le está diciendo Dios a Adán. El conocimiento del bien y del mal ya es algo donde interviene nuestro yo, donde el que va a tomar el centro de nuestra vida es nuestro yo. El que va a decidir y juzgar lo que es bueno y lo que es malo, nuestro yo. El que va a tomar una postura ante la vida y ante todas las cosas es nuestro yo, en base a nuestra moral, a cómo se encuentre, en base a los valores que recibí en mi casa, los valores genéticos con los que yo nací, porque en nuestro cerebro nacemos con cierta moral, y la que aprendemos en la casa o como viven en nuestra casa se deforma o se altera esa moral con la que nosotros empezamos a crecer. Y el hombre, cuando decide ya no tomar en cuenta a Dios, porque se hace Dios para sí mismo, ahora se va a mover su identidad en las cosas que Él hace, en las cosas que Él decide, en las cosas que Él considera que es lo mejor para su vida. Y por eso toma de ese árbol del conocimiento, y al tomar del árbol del conocimiento ya no puede tomar del árbol de la vida, porque va a estar en lucha. No puedes tener el yo y tener a Cristo como el centro de la vida de tu corazón, porque es incompatible. No puedes tú seguir viviendo en lo que es de Cristo, pero haciendo lo que a ti te parece correcto. Y por lo tanto salió de ese lugar, salió de la presencia de Dios. Su identidad, el que era un hijo amado de Dios, una persona que estaba centrado su corazón en Dios, pasó a ser una persona centrada en sus heridas, en sus proyectos, en sus trastornos, en su propio yo. Y empieza la decadencia del hombre. Vimos que cuando viene Jesucristo,
Jesucristo, Dios le dice y lo pone exactamente en la misma postura que había puesto a Adán. Tú eres, cuando sale de las aguas, le dice, tú eres mi hijo amado. En ti me complazco. Una palabra tan sencilla, una palabra donde los cielos se abren y recibe el hombre una identidad de parte de Dios. Ahora Jesús tenía que decidir si iba a vivir por lo que es Dios o iba a vivir por lo que él creía que debía de hacer en la obra de Dios. Y el Espíritu Santo se lo lleva al desierto. Y en el desierto Satanás es el primero que lo va a retar con la identidad de su ser. Y le dice, si eres, pues entonces haz. ¿Qué está diciendo? Que cuando yo no creo que soy, necesito demostrar por mis acciones, necesito por la manera en cómo yo hago las cosas del reino de Dios, claro, pero a mi manera, con mi manipulación, con mi control, yo le estoy diciendo que estoy en el reino de Dios. Y no es así. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y te van a obedecer y se van a convertir en pan. Dile, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate para que todos te vean que tú eres lo máximo, y a sus ángeles enviará para que pues no caigas, no tropieces y te van a cachar. Y Jesucristo no obedeció a Satanás, sino que dijo a la palabra de Dios, declaró la verdad de Dios, no se defendió, sino que dejó que esa verdad de Dios fuera su verdad. Y siguió creyendo que Dios es el que hacía la obra, no él. Que Dios es el que manifestaba el poder y no él. Cuando sale del desierto, venció lo que Adán no pudo vencer. El tener una identidad que viene de Dios, por lo tanto es Dios en él. Y no él tomando las cosas de Dios para manipular, para controlar, para regular, siendo él. Sino que hace todo completamente diferente, que sea el Señor, que sea Dios. Y empieza a haber un cambio en su vida. Y dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Ahora ya no es solamente Jesucristo, es el Espíritu Santo en él. Eso quiere decir en el poder del Espíritu Santo. A Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra. Y cuando llega a la sinagoga, le dan el libro para que lea la palabra de Dios, donde era una costumbre en las sinagogas, cuando se reunían, leer la palabra de Dios. Y cuando le toca leer esa palabra, lee a Isaías y declara una verdad: el Espíritu del Señor está sobre mí. Quizás muchos también habían leído esa palabra, quizás muchos hasta le habían cantado esa palabra, pero ahora es Jesucristo el que está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Una lectura, como muchos de nosotros podemos hacer esa lectura, pero el pueblo de Israel tenía 400 años de silencio, donde no habían escuchado la voz de Dios.
donde no sabían de una palabra profética. Y habían orado para que algo ocurriera en Israel y fuese transformado completamente su pueblo y viniera lo que tanto anhelaban, el ungido de Dios, el Cristo. Y después de todo ese tiempo, cuando empieza a leer el Señor, la atmósfera de la sinagoga cambia por completo. Empieza a haber otro ambiente que llena ese lugar. Y al cambiar todo el ambiente, todos empiezan a recibir en su espíritu por primera vez en su vida la presencia del Espíritu de Dios. Una palabra con vida, una palabra con espíritu. ¿Por qué digo esto? Dice más adelante en el versículo 22 del capítulo 4: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Están asombrados. Algo tocó su corazón, que están ahora en una sintonía completamente diferente. No había ocurrido eso en ellos en años, y de pronto el Espíritu de Dios se empieza a mover en ellos. ¿Qué haces cuando el Espíritu de Dios se empieza a mover en ti? Te llenas de gozo, te llenas de alegría. No sabes cómo explicarlo y no sabes en cómo enfocar lo que Dios está haciendo en tu corazón y en tu vida. Pero sabes que esa palabra que otros han leído, que otros han declarado, ahora esa palabra está produciendo dentro de mi corazón algo que nunca había experimentado: la vida de Dios, la presencia de Dios. Porque cuando Jesucristo, como lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Es la misma que tú lees en la Biblia, pero no es con la misma unción que se puede declarar esa palabra. Y es lo que está haciendo Jesucristo en ese momento. Su espíritu recibe una palabra de vida y empieza a cambiar. Cierra el rollo el Señor y viene una revelación a su corazón. Todos ellos ahora no solamente es una palabra, sino es una revelación que ha tocado su corazón. Y normalmente cuando recibimos una revelación, así como se abren las puertas del cielo, el infierno abre las suyas también. Porque no va a querer perder lo que ha tenido controlado durante tantos años en su vida. A una persona religiosa, a una persona que ya se ha acostumbrado a su vida de estudiar la Biblia, de leer, de hacer las cosas, que ya no cambia su manera de pensar, que no está abierto en su corazón. Se abren los dos y empieza una lucha. El pueblo, la gente, buscaba oír a Dios, buscaba saber de Dios, y en ese momento lo están recibiendo. Saben que es Dios hablando a su corazón. Saben que es Dios el que está tocando su vida. Están atónitos todos ellos. Está cambiando su vida. Pero alguien hace una pregunta: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? Todo cambia. Ahora hay dos palabras. Una que tocó su espíritu, y otra que es algo que todo el lugar conocía a su familia, conocían las hermanas de Jesús, conocía a todos los que vivían con el Señor. Dice: ¿no será este el hijo de José? Y empieza una palabra tan inocente, tan sencilla. No es la palabra, es el espíritu que está detrás de la palabra. Y cuando no discernimos el espíritu que está detrás de las palabras, perdemos la bendición de la revelación que Dios nos ha dado. Algo tan sencillo. Estábamos recibiendo la palabra y la persona que está a tu lado te dice algo al oído y te empiezas a reír, te empiezas a burlar, empiezas a vacilar.
y pierdes lo que Dios estaba haciendo en tu corazón. Y es lo que pasó en todos ellos. Para que se me entienda, estaba Zacarías en el día que le tocó oficiar. Él había estado orando por años el tener un hijo, el recibir un hijo, pero ya era una persona de edad. Y también Elizabeth, su esposa, también era una mujer de edad, pero también tenía el problema de que nunca pudieron tener hijos. Cuando está oficiando, porque le tocaba entrar al lugar santísimo, y está oficiando, entra y se presenta el arcángel Gabriel. Y se asombra Zacarías y le dice lo que va a ocurrir. Le dice: vas a tener un hijo y le pondrás, y empieza a decir todo eso. Y hace una pregunta. Tú dices, quizás no tiene pues ningún problema que yo haga una pregunta. No, no es la pregunta, es cuál es el espíritu que está detrás de la pregunta y a quién le estás haciendo la pregunta. Le dice: ¿cómo será posible? ¿Cómo voy a saber que eso? O sea, no te creo. No te creo lo que tú estás declarando. Detrás de esa pregunta es incredulidad. Detrás de esa pregunta es: no está honrando al arcángel. Por eso, en ese momento, el arcángel Gabriel le dice: yo soy Gabriel y estoy en la presencia de Dios. Lo ubica, pero como que no entiende nada. Cuando tú no sabes honrar a la gente, no le sabes dar un lugar que tiene la gente a nivel espiritual, y te da lo mismo tratarlo como cualquiera que no tiene esa vida espiritual a tu nivel. Y le dice: no es así, no es así. Por lo tanto, Dios va a cumplir la promesa, pero tú te quedas mudo, porque lo que hablas no sirve. Lo que declaras no viene de Dios. Podemos hacer preguntas, podemos establecer delante de Dios. La gente había recibido de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, porque venía en el poder del Espíritu Santo. Cuando dejas que Dios sea en ti, te mueves en el poder del Espíritu Santo. Cuando te mueves declarando versículos, peleando con la gente y haciendo, estás en tu poder y que tus fuerzas te ayuden. Pero cuando estás en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a pelear por ti. La gente había recibido, la gente había abierto su corazón, pero hubo una pregunta, y esa pregunta le robó la bendición que Dios estaba poniendo en su corazón, de cada uno de ellos. Ahora está estableciendo que ya no tiene esa postura. Y dice Jesucristo en Lucas 4:24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Está diciendo que no sabemos honrar a la gente con la que crecimos, que no sabemos honrar a la gente con la que estuvimos más cerca de ellos, que normalmente, aunque sea una autoridad espiritual, te das tus privilegios que no tienes, de tratarlo igual, y por lo tanto no lo sabes honrar. Y Jesús está diciendo: hay un problema, y es un problema muy serio en el pueblo, de no saber honrar a la gente con la que creció, con la que se desarrolló, en la que Dios está haciendo algo muy especial en su vida y en su corazón. Los cielos se abrieron. ¿Sabemos honrar las cosas que Dios está haciendo?
Sabemos reconocer cuando en el reino de los cielos ocurre algo especial y nos sabemos gozar con eso que Dios está haciendo en el corazón de la gente. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles se gozan, que el cielo se llena de gozo y de alegría, porque es la obra de Dios en la vida de esa persona. ¿Tú lo sabes honrar? ¿Sabes honrar el reino como se honra en el reino? ¿Te gozas cuando ves algo de parte de Dios y se llena de alegría tu corazón cuando ves un milagro de parte de Dios? ¿O ves que una persona es salva y se llena de alegría, de gozo tu corazón y te involucras en las cosas que Dios está haciendo? Eso es saber honrar. Cuando ya lo tomamos como algo de costumbre, ay, pues qué bueno que se arrepintió. Ay, pues Dios lo sanó. Tenía la pierna medio loca, pero ahora ya la tiene bien. Ay, pues qué bueno que lo sanó. Ya no estamos honrando. No tenemos esa cultura del reino de los cielos, de saber honrar lo que Dios y sus ángeles están dando un lugar muy importante y que nos enseñan a hacerlo a cada uno de nosotros. Cuando aprendemos a honrar, aprendemos a celebrar las cosas de Dios, a darle un lugar, una apertura a esa persona, a ese ministerio, a esa unción que tiene esa persona en su vida. Miren, no se necesita ser sabio o muy inteligente para ver las fallas en la gente. El más tapado siempre anda viendo fallas y todos los errores en toda la gente, y tiene una respuesta para ese ignorante. Tú deberías de hacer esto y deberías de hacer lo otro, todo eso. Yo te digo, tú deberías de callarte la boca, porque no es así en el reino. Una persona con gracia, con la gracia de Dios, tiene la habilidad de parte de Dios de meterse en el corazón de uno que está completamente hecho pedazos, de uno que está completamente herido. Tiene la habilidad de meterse a lo más profundo de su corazón y encontrar el tesoro que Dios ha depositado en él. Y no solamente una vez que lo encuentra, sino que se mete con la persona para sacar ese tesoro y ponerlo a la vista de todos, y todos lo disfruten y todos lo puedan gozar, ese tesoro. Eso es lo que hace una persona que tiene la gracia de Dios, que vive en la unción del reino de los cielos. Ve eso y lo empieza a valorar. Ve los problemas, ve las adversidades, pero no le pone nombre de personas, sino que empieza a buscar soluciones y corazones que lo pueden hacer, que están dispuestos a vivir así. Y es lo que Dios quiere poner en cada uno de ustedes, que te muevas por la gracia, que empieces a ver en el corazón de la gente lo bueno, el tesoro que tiene ahí escondido, que ni siquiera él sabe que tiene ese tesoro y que está ahí en su corazón. El cómo tú honras a una persona es lo que tú recibes de esa persona. Si tú honras a un profeta, tu corazón se abre y recibes la bendición que está poniendo sobre tus manos, y empieza a hacerse vida en tu corazón porque lo honraste como profeta. Pusiste la fe en la palabra de Dios que declaró este siervo de Dios, y por lo tanto pues recibiste esa bendición de Dios. Pero si no lo sabes honrar como profeta y lo ves como cualquier otra persona, es una palabra más, es un concepto más que vino para tu vida, y por lo tanto no hay cambios en tu corazón. Pero cuando tú lo honras, recibes eso. Cuando tú honras a un maestro,
recibes el conocimiento que te está transmitiendo, el cómo te va rompiendo los esquemas con los que antes veías las cosas, y te empiezas a asombrar de cómo puedes ver ahora las cosas y cómo se va transformando tu manera en cómo ves a toda la gente y a todas las cosas, porque lo estás honrando. Cuando no lo honras, en tu mente estás pensando, no, está mintiendo, no, eso no es correcto, no quiere decir que te comas todo, sino que estás aprendiendo a tomar la palabra de bendición para tu vida y estás tomando lo mejor para ti, para tu corazón, porque estás honrando a un maestro. Si honras a un pastor, vas a tener la honra de un pastor y vas a poder tener la bendición y la cobertura de un pastor que va a bendecir tu vida, que va a bendecir tu corazón. Y te va a permitir seguir adelante en tu ministerio, desarrollarte en lo que Dios ha hecho en tu corazón, dirigirte, ponerte en el carril, ayudarte a seguir adelante en lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu corazón, porque estás honrando. Cuando no honras al pastor o a la pastora de ese lugar, los tomas como Juan Lagañas. Y no, pues que se cree, ¿por qué? No es posible. Entonces, pues no recibes nada de cobertura, no recibes nada de dirección, no recibes nada de apoyo. No pienses que tienes algo de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no estás honrando donde Dios te colocó, sino que tú vas como pues gente que le gusta para saber que tiene una religión y va ahí nada más para ver que no se sienta mal, y esa estructura culpígena que tenemos se resuelva, pero tú sigues haciendo tu vida a tu manera. Tú sigues viviendo a tu forma, con tus valores, con tus cosas, tu proyecto de vida, pero ya no es Dios. Ya no es lo que Dios quiere hacer. Ya no es lo que Dios quiere establecer para tu vida. De acuerdo a la persona que tú honres, es la bendición que tú vas a recibir en tu corazón y en tu vida. Si es un profeta que es enviado de Dios, esa bendición vas a tener. Dice en Marcos 10:41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cuando tú honras, le das el lugar que Dios le ha dado a esa persona, tú recibes esa bendición de esa persona. La gente vio a Jesucristo, sabía en su corazón y en su espíritu que era Dios hablando a ellos, pero no lo honró como el Señor ni como el Mesías, sino que lo vieron como el carpintero y el hijo del carpintero. Y mira lo que dice en Marcos 6:3. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. No es que no tuviera la unción, no es que el Espíritu de Dios no se moviera en él, no es que Dios no estuviera cambiando el ambiente, sino que la gente cerró su corazón ante la otra palabra tan ingenua, tan sencilla, que cambió el ambiente de revelación, de ese espíritu de revelación que se estaba moviendo en ese lugar. Se cambió en un segundo para poder volver otra vez a las cosas de la tierra. Y no pudo, y no es que no quisiera, sino que lo que le impedía
para que se moviera en el poder del Espíritu Santo, era la incredulidad que tenía la gente de ese lugar. Cuando lo que impera en nuestro corazón es esa incredulidad, es imposible que ocurra un milagro en nuestra vida, una transformación en nuestro corazón. Y empieza a enseñar el Señor. Y dice, regresando al libro de Lucas, cuando dice, ningún profeta puede moverse en su propia tierra, dice, y en verdad os digo, en Lucas 4:25, que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero en ninguna de ellas fue enviado. Mira qué es lo que está diciendo. Les está hablando a ellos, después de que ve cómo su corazón está cerrado. Dice, en Israel había hambre, había necesidad. Se había cerrado el cielo 3 años y medio. Había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de esas mujeres les fue enviado el profeta Elías, sino a una que no pertenece a Israel. Le fue enviada la palabra y la mujer lo recibió. Cuando, si recuerdan, cuando llega Elías con la viuda, le dice, tráeme un vaso con agua. Y, de paso, tráeme una torta. Y le dice la mujer, ay, Señor mío, mira cómo lo está reconociendo. Tu sierva, en la posición que se está colocando, ya tiene lo último de masa y de aceite, y piensa hacerse la torta para mi hijo y para mí, y después morirnos. Entonces Elías, ante esa palabra terrible, le dice, está bien, pero primero házmela a mí. Hazme primero la torta a mí, y después así como dijiste a tu hijo y para ti. Pero le da una palabra, suelta una palabra profética. Nunca te faltará la harina ni el aceite, hasta que vengan otra vez las lluvias, hasta que haya provisión otra vez. Se va y actúa haciendo lo que el profeta le dijo. Y cuando la mujer se da cuenta que nunca le faltó. No es que fue con esa viuda incrédula, con un corazón de orgullo. Era una mujer que su corazón estaba preparado para recibir y honrar al profeta. Decimos, bueno, también cuando fue Eliseo enviado con Amán, que era un general de los ejércitos, enemigos, y estaba leproso. Uno se pregunta, ¿qué no había leprosos en Israel? Claro que sí, claro que había cientos de leprosos, porque era la enfermedad que estaba en esa época. Y cuando viene la palabra del profeta, le dice, ve y sumérgete en el agua, sí, refunfuña de acuerdo a lo que él consideraba, pero lo animan y lo hace. Y cuando lo hace, se ve que queda completamente limpio y dice, aquí está Dios, y aquí hay un hombre de Dios. Yo voy a honrar toda mi vida a este Dios. Y va con el profeta y le quiere dar los tesoros que trae, y las ropas que trae, las cosas, y le dice Eliseo, no, llévate todo, para que sigas honrando a Dios. Cuando tú sabes honrar, sabes darle un lugar, un valor, lo que tienes con todo el corazón lo das, porque sabes que Dios te bendijo y te colocó en una posición que tú no tenías, que ni siquiera te imaginabas en tu vida, pero Dios lo hizo en tu corazón. El pueblo no sabía honrar a Dios. No es que Dios no te quiera proveer, no es que Dios no te quiera bendecir.
sino que muchas veces tú y yo no sabemos honrar, no sabemos reconocer, no sabemos darle un lugar a lo espiritual. Y estamos pidiendo que se abran los cielos. Cuando se abren los cielos, es el Espíritu Santo el que se va a mover en medio de nosotros. Es el Espíritu de Dios que se va a mover en ti, no en tus fuerzas, no en tu habilidad para manejar las emociones. Es en la unción del Espíritu. Y el que va a ir transformando el corazón es el Espíritu Santo. Y la vida de la persona ya no va a ser la misma, porque se quedó una palabra. Y una palabra es suficiente para cambiar el corazón. Y ya no puedes ver la vida igual. Ya no puedes moverte en tu vida igual, porque tienes algo que Dios te colocó, algo que Dios puso. Y cuando esa palabra está en tu corazón y tú la honras, empieza toda una transformación y se empieza a cumplir a pesar de las luchas, a pesar de los pensamientos, a pesar de las razones que tú pongas y que estás quitando a tu yo de en medio. Empieza el Señor a ser el centro de tu corazón y a transformar tu vida. Y yo quisiera orar contigo en esta mañana. Yo quisiera orar para que aprendamos a honrar a Dios, a honrar a nuestras autoridades, saberle dar el reconocimiento que Dios les ha dado. No tratarlo porque lo conoces desde que comenzó la obra, igual que a todos, sino darle honra. Honra es un lugar diferente a la gente, para que recibas de esa persona la bendición que necesita tu corazón. Si tú todavía no sabes honrar y quieres de corazón aprender a honrar y quieres quitar, como Zacarías, tus dudas que están juzgando a Dios, porque le estás preguntando que te dé una explicación de las cosas que Él ya decidió hacer. Si tienes ese corazón inquisidor para ver todos los defectos de la gente, las fallas de las personas, y decirle y ponerle el dedo en la llaga y decirle: esto es lo horrible que tú tienes, y quieres que sea cambiado tu corazón para tener un corazón de gracia, que puedes ver en lo más profundo de su corazón, te puedes meter y ver el tesoro, y que puedes sacarlo y traerlo a la luz para que todos lo disfrutemos y nos gocemos con la vida de esa persona. Se necesita humildad en el corazón. Si quieres eso para tu vida, ponte de pie. Yo quisiera orar contigo. Es una oración muy sencilla si la haces con la cabeza, pero es una oración muy dolorosa si la haces con el corazón, porque estás decidiendo hacerte a un lado tú, estás decidiendo quebrarte tú. El domingo pasado le dijimos a Cristo, al Señor: Señor, te entrego todo mi ser. ¿Te acuerdas? Él te escuchó. Ahora viene la siguiente parte: entregar y honrar con todo nuestro ser a la gente que Dios ha colocado en nuestra vida. Quitar el juicio. ¿Cuántos son bien juiciosos? Bien juiciosos. A ver, ¿cuántos? Yo los veo a ver los juiciosos. Miren, los verdaderos juiciosos no levantan la mano. Son extraordinarios. Yo me los conozco bien. Yo quisiera orar. Si levantas la mano es porque estás en tu corazón dispuesto. Si no, ni para qué. Es con un corazón humilde. Va a ser muy difícil. Quiero que lo sepas. Van a venir ideas a tu corazón. Pero Dios, cuando tú le crees, lo hace.
Y tú vas a empezar a vivir por fe, no por cabeza, sino por fe en que Dios te dio una gracia especial para ver diferente a toda la gente. Y dejar de justificar tu conducta por la vida que llevaste durante tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, lo que tú quieras. Es basura. No puedes ver atrás. Si quieres algo de Dios, es hoy. Y Dios irá transformando tu hoy para que veas lo que viene mañana. Y es Dios el que hace esa obra. Así que vamos a orarlo y vamos a pedírselo con todo el corazón. ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres ver transformaciones en tu hogar? Es en tu corazón. No es en el corazón de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tus hijos. Eres tú. Y cuando eso pasa, entramos en mucha crisis porque queremos que todos cambien. Pero Dios va a trabajar contigo. ¿Cuántos están dispuestos esta semana a vivir ese cambio en su corazón? Pues le estamos creyendo a Dios, ¿no es cierto? Y ya veremos cómo Dios lo hace en esta semana. Padre, gracias. Estamos delante de ti con un corazón que ha podido ver el orgullo y la altivez tan grande con la que me he movido en mi vida. El orgullo porque no sé reconocer a ninguna otra persona, ni siquiera a ti ni a tu Santo Espíritu. Siempre he tenido yo el primer lugar y he estado yo como lo más importante en mi vida, como víctima o como manipulador y controlador. Pero he tenido ese lugar. Y tú me hablas tan claro que deje de poner mis ojos en las cosas de la tierra. Que levante mi corazón y que ponga mis ojos en la apertura de los cielos y en lo que tú estás haciendo en mi corazón. Y que ninguna pregunta con incredulidad se levante en mi corazón, sino que pueda vivir en esa fe que tú me has dado para poder recibir de parte de ti el cambio y la transformación que tú quieres hacer en mí. Padre, gracias. Sé que tú estás haciendo algo diferente hoy en mi corazón y que el día de hoy tú me estás quitando toda esa manera de ver, de culpar, de señalar los errores, de ver las fallas, de buscar el error, de buscar la equivocación, para sentirme por arriba de esas personas, para sentir que soy mejor que esas personas. Y el día de hoy que me puedo dar cuenta en mi corazón, te pido perdón y me arrepiento de este orgullo tan grande con el que he vivido, de este rechazo tan fuerte que he permitido en mi corazón. Y decido hoy, en mi corazón, darte a ti y creer en tu palabra como lo más importante y significativo en mí. Tú me has dado el día de hoy una unción de gracia. Yo la quiero usar y yo quiero vivir con ella. Y esa unción sé que me está transformando y que me va a cambiar por completo todo mi ser. Y quiero vivir en esa unción para poder ser parte de tu reino y bendecir a toda persona. No importa quién sea, buscar el tesoro que tú depositaste en su corazón y traerlo a la luz, para que la imagen de esa persona sea completamente cambiada
y el reino de los cielos se goce y yo me goce con ellos de lo que tú haces a través de mi sometimiento a tu palabra y a tu verdad. Y yo sé el día de hoy que he recibido en mi corazón esta gracia especial para bendecir y para sacar lo mejor de mi familia, de mi casa, de todos los que me rodean, para gloria y honra tuya. Señor, yo honraré porque yo quiero vivir en el privilegio de que tú me galardonas, de que tú me bendices en la medida que yo honro tu santa obra y tu santo nombre. Te doy gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los siga bendiciendo.